realidad no atacar, digamos, a hacer pruebas. Pero bueno, en realidad se llaman técnicas de ataque, y porque recuerden que cuando se hacen pruebas de seguridad tenemos que pensar como pensaría un atacante. Vamos a usar los mismos métodos que usan los atacantes maliciosos. A ver, voy a habilitar la pantalla. Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Bien, vamos a ver un método para análisis de vulnerabilidades. Acá vamos a ver software interesante. Vamos a analizar un poquitito todas las opciones que tenemos para hacer todas estas pruebas. Opciones tenemos varias. Automáticas, manuales. Serían demasiadas pruebas si lo hiciéramos manual, pero bueno. Dependiendo del entorno, hay veces que las pruebas automáticas no nos van a servir. Pero cuando hablo de pruebas automáticas, me refiero a usar una herramienta para eso. Entonces, bueno, existe además del hacking ético, existe algo llamado análisis de vulnerabilidades o vulnerability assessment, que básicamente es detectar, analizar y encontrar solamente las vulnerabilidades. Es como un estudio de la seguridad un poco más liviano. Bueno, una vulnerabilidad básicamente es una debilidad en cualquier parte del sistema, incluso en cualquier control. Recordemos, como estábamos viendo conceptualmente en auditoría de sistemas, que si hay una debilidad en un control, todo un proceso puede verse afectado. Esta vulnerabilidad puede ser explotada por una o más amenazas y para poder comprometer un sistema. Y una vulnerabilidad es un riesgo para la seguridad. Recordemos que una vulnerabilidad puede ser más o menos peligrosa según la amenaza sea fácil o más difícil de explotar. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, identificando la amenaza, identificando todas las amenazas, las vulnerabilidades, valorándola, dándole un valor. ¿Qué tan, por ejemplo, qué tan fácil es qué tan fácil es que suceda un determinado ataque, y este ataque que tiene como efecto el control total de un servidor, entonces de un servidor mío, qué tan lejos puede llegar este ataque, qué es lo que puede traer aparejado, qué tipo de información tendría el atacante, acceso al atacante. Y la otra es la priorización. Si yo tengo un montón de vulnerabilidades que solucionar, tómenselos con pinzas, porque no es posible solucionarlas, sino mitigarlas. Lo que lo hace incluso más complicado el tema, ya que a veces mitigar una vulnerabilidad no es fácil. No a veces, yo diría siempre. Porque a veces mitigar una vulnerabilidad supone dejar de usar un determinado sistema, dejar de usar un determinado software, pero en el caso de que sea muy, muy importante mitigarla, va a ser necesario una inversión seguramente. Por ejemplo, comprar una licencia, o también puede ser necesaria una actualización, pero a veces las actualizaciones son armas de doble filo, porque si uno actualiza algo, puede hacer que otra cosa deje de funcionar, o al actualizar algo, puede ser que esa actualización abra otras nuevas vulnerabilidades. Sí pasa eso, y pasa mucho. Es muy normal que eso pase.
Otra cosa es la corrección de las debilidades en los activos que pueden causar vulnerabilidades. Si nos podemos adelantar a la vulnerabilidad, una vulnerabilidad surge de una debilidad. Si nos podemos adelantar a la vulnerabilidad y solucionar la debilidad que produce esa vulnerabilidad, vamos a tener un control mucho más fiable del problema. Una vulnerabilidad, véanlo siempre como un problema. Una vulnerabilidad, por más chiquita que sea, por más simple que sea, es para tenerla en cuenta. Mirá, tengo este problema. Por ejemplo, una vulnerabilidad que tenemos nosotros en uno de nuestros sistemas más importantes es que un determinado grupo de usuarios que tienen permiso administrativo sobre ese sistema tienen acceso no solo sobre el sistema, sino sobre la base de datos a nivel administrativo. Esta es una bastante grande porque esta persona, si se da cuenta de eso, puede tomar el control de todo el servidor de base de datos. O sea, pero bueno, es una persona que trabaja en nuestro departamento de sistemas y esa persona obviamente es de confianza, pero no debería. Si solamente la base de datos, si el sistema tiene su buena gestión de usuario, ¿por qué le tengo que dar permiso como administrador en todo el servidor? Yo tendría que darle permiso como administrador en todo el sistema, solamente en el sistema, no en todo el servidor, lo que hace grave al tema. Si esta persona se conecta como administrador del sistema, va a descubrir en algún momento que tiene acceso a través de la consola de administración de ese sistema a todas las bases de datos que están en el servidor. Eso no puede ser. Es una vulnerabilidad grande que tiene el sistema. Mitigar esto es complicado porque nosotros hablamos al fabricante de ese sistema, digamos, la empresa que lo programó, y nos dijeron que el sistema ya es así, que nunca han tenido ningún reporte de incidentes y que no lo consideran una vulnerabilidad grave, ya que la cuenta de administrador solamente la tiene que tener gente de confianza. La verdad que nosotros sabemos que está esa vulnerabilidad de ahí y estamos viendo por fuera del sistema cómo la parchamos. Por ejemplo, que a esa cuenta administrativa solamente puedan tener acceso desde una determinada PC, por ejemplo. Así que estamos viendo un montón de cosas con respecto a eso. O sea, es tratar de solucionar a como dé lugar la vulnerabilidad, ya que la consideramos grave y peligrosa. Bien, bueno, el Vulnerability Assessment básicamente es identificar todas las vulnerabilidades, cuantificarlas, ver cuántas tenemos, enumerarlas a todas, darles un código, digamos, y priorizarlas a todas las que vamos detectando en el sistema. Hay vulnerabilidades que son más graves que otras, entonces obviamente el nivel de prioridad va de más grave a menos grave. Las más graves, las que son más graves tienen que ser solucionadas inmediatamente, tienen que ser mitigadas inmediatamente, pero a veces suele pasar que una vulnerabilidad grave es causada por una vulnerabilidad no grave. A ver, tengo un sistema operativo que no tiene soporte ya por parte de Microsoft, eso sería una vulnerabilidad grave. Una vulnerabilidad no grave, no tan grave, digamos, pero una vulnerabilidad, en fin, sería, por ejemplo, un componente DICOM de Windows desactualizado o el uso de algún software que no esté autorizado, ¿sí? o me falta instalarle un parche de seguridad al sistema operativo para asegurar algunas cuestiones. Cuando esas cuestiones que hay que asegurar no son cosas tan graves ni cosas que vayan a suceder. Aguántenme un segundito. Bien. Como les decía, siempre hay que tratar de solucionar lo más grave porque es lo que más le puede causar inconvenientes. Una vulnerabilidad gravísima, por ejemplo, es una vulnerabilidad que es fácil de explotar. Por ejemplo, una carpeta donde he visto, ya les cuento también que he visto carpetas de usuarios con archivos compartidos sin clave.
Esos son los usuarios que comparten indiscriminadamente las carpetas en la red, porque fulanito necesita acceder a tal información. Bueno, dale, te la comparto en mi máquina, y le manda toda la carpeta de mis documentos, o a veces todo el C completo, y ahí se arma el problema. Porque cualquier persona de la red tiene acceso a todos los datos de la máquina, lo que causaría un problema de seguridad gravísimo. Esto es grave por dos motivos. Una, porque todos los usuarios tendrían acceso a información de una persona, a información almacenada por una persona, o acceso a toda la máquina, pero no solo los usuarios se van a aprovechar de eso, también el malware. El malware busca como puerta abierta para infectar máquinas que tengan carpetas compartidas, sin clave, sin ningún tipo de protección. Una carpeta compartida, para que tengan una idea, cuando uno la comparte, tiene la opción de que si estás en un usuario de dominio, si estás en un dominio, digamos, a donde están registrados todos los usuarios de la red, vos decís, yo quiero que esta carpeta esté compartida solamente para tal usuario. Entonces, si una persona lo quiere compartir para el usuario JPayan, hace clic en permisos y selecciona JPayan, escribe el nombre de usuario JPayan y qué permiso le va a dar sobre esa carpeta. Yo quiero que JPayan solamente pueda leer, pero no pueda modificar nada. Listo, le agrego lectura y le quito escritura. Entonces no puedo hacer nada más que eso. Bueno, mucha gente comparte para todos. Hay una variante de usuario que se llama todos en Windows y comparte para todo el mundo. Ahora, si yo no estoy en una red de dominio, yo puedo decir, bueno, perfecto, a esta persona que le quiero compartir los datos, le puedo crear un usuario en mi máquina y le comparto para ese usuario, solamente para los usuarios que están en mi equipo. O bien, si tenemos la misma cuenta de usuario en ambos equipos, la comparto para esa cuenta. Esa es una manera segura de compartir archivos. Eso es una debilidad, es bastante grave, porque bueno, como les decía, cualquier usuario que tenga ganas de curiosidad en los archivos de alguien lo puede hacer con eso, y además cualquier virus, cualquier malware que ande dando vuelta, como por ejemplo un ransomware se va a copiar ahí a full, digamos, no tiene ninguna limitación para no hacerlo. Y lo que lo hace un ataque ya más grave, ya que podría tranquilamente cifrar toda la máquina. ¿Y qué pasaría si este ransomware se escribe ahí adentro con el nombre de algún archivo, como si fuera algún documento, y cualquier PC puede acceder y tratar de abrir el archivo, y en realidad no es un archivo, es un ransomware? Se terminan infectando y se termina armando el problema en toda la red. Este Vulnerability Assessment, esta detección de vulnerabilidades, va a detectar todas las vulnerabilidades basados en dos cosas. Primero, encontrar los puertos abiertos. Y segundo, los servicios disponibles. Según los puertos abiertos, nosotros podemos saber qué servicios están disponibles en un equipo. Los servicios son es la información que está compartida en una red, ¿sí? Los servicios básicamente es lo que presta el servidor adentro de la red para que los demás equipos se conecten a él. A ver, un ejemplo de servicio, por ejemplo, es el de HCP, que nos permite a nosotros conectar una estación de trabajo y poder usarla, y que nos olvidemos de la configuración de la red, de la complejidad de la configuración de la red. Esto es IP, puerta de enlace. Por ejemplo, un proxy también es un servicio de red que nos va a permitir acceder a Internet sin ningún tipo de complejidad. O sea, nosotros nos abstrae toda la complejidad de eso y nos permite a nosotros acceder con cierto nivel de autorización. Después, a ver, otro servicio, como le decía, el de compartición de archivos, el de base de datos, por ejemplo, software que está corriendo en el servidor que nos permite acceder a algún servicio de red. Y cada servicio
siempre atienden un puerto, siempre hay un software, que es el software que brinda el servicio, como por ejemplo en el caso, del proxy, es Squid Proxy o Squid Cache, que es un software para Linux. En el caso de una base de datos, el SQL Server de Microsoft es un software de servicios, por ejemplo, es un DBMS, un Database Management Engine. ¿Mm? Tenemos también el servidor web, un servidor web Apache, un servidor web Nginx. Son todos software de servicio. Obviamente cada uno de esos software tiene sus buenas fallas de seguridad. Y hablando de eso, existe mucho software que nosotros podemos instalar en nuestras estaciones de trabajo y también hacerlas vulnerables, como por ejemplo, yo acá tengo instalado esto, el AnyDesk, casa de herrero, cuchillo de palo. No debería tener eso funcionando en mi máquina, es bastante peligroso porque estás permitiendo control remoto de tu equipo. Está bien, necesitas una clave, tenés que autorizar el acceso, todo eso, pero tiene vulnerabilidades conocidas, igual que el TeamViewer. Yo conozco casos de ransomware que no se sabe cómo entró. Y analizando, entró por TeamViewer, por versiones muy viejas de TeamViewer que estaban corriendo en esos equipos. Cualquier cosa simple puede hacer que algo que no era vulnerable, que estaba medianamente cuidado, que estaba bien, funcionando bien, sea muy vulnerable y muy peligroso. Bien, después tenemos las búsquedas, se buscan también debilidades en el hardware y en el software. Existen diferentes maneras en las que las debilidades se pueden presentar. En el software, por ejemplo, algún error lógico, algún control mal hecho, algún control de datos de entrada ausente. Eso puede causar algún problema no es que puede causar, básicamente no va a causar. Van a causar problemas de seguridad gravísimos, como por ejemplo una falta, una ausencia de datos de control de datos de entrada, de información de entrada, por ejemplo, puede permitir que yo agregue sentencias SQL en un formulario web ejecutando produciendo un ataque de SQL injection. O sea, yo puedo inyectar código SQL adentro de un formulario web y hacer que todo un sistema se caiga o tomar el control de una base de datos, lo que a mí me parece grave, porque esta es la falla de seguridad con la que más me encuentro al hacer auditorías. Audito la seguridad y lo primero que me fijo es en esto, porque seguro lo encuentro. Después en el hardware, bueno, hardware viejo. ¿Qué debilidades puede tener el hardware? Bien, el hardware puede tener muchas debilidades. La más importante también y la más detectada es el hardware viejo. Hardware viejo, de más de 5 años que está en funcionamiento, consideren ustedes, son servidores, están funcionando hace más de 5 años, tienen un uso intensivo, no lo han limpiado nunca, están llenos de tierra muchas veces, o a veces solamente son hardware viejo, pero aunque esté bien mantenido, mal mantenido, son equipos que ya han funcionado mucho y tienen su MTBF, que es la cantidad de horas, es un parámetro que entrega el fabricante, que muestra la cantidad de horas entre fallos. Esto quiere decir que si el equipo cumplió determinada cantidad de horas, que vienen en millones de horas de uso en funcionamiento, quiere decir que el equipo es propenso a fallar en cualquier momento. El fabricante te garantiza, este servidor va a funcionar tanto, por darles un ejemplo, por 100 millones de horas. Después de esto, si el equipo sigue funcionando, bueno, bajo tu responsabilidad. Me canso de ver, por ejemplo, gente que se le rompe un disco, administrador de red que se le rompe un disco de un servidor. No, me dice, ya lo voy a cambiar, pero ya lo voy a cambiar. Total, tengo el otro disco, estaba en RAID, así que el otro disco va a seguir funcionando. Ya lo voy a cambiar en algún momento de la semana que viene. No, eso no es así. Eso tenés que cambiarlo inmediatamente, no hay que dejarse estar. Porque si un disco falló, porque, por ejemplo, se le
cumplió en este tiempo, a veces normalmente fallan antes de que se cumpla el MTBF que anuncia el fabricante. Y no tengo ningún disco rígido acá conmigo para ver ese número. Normalmente se termina rompiendo antes de que se cumpla eso. Y el problema de eso es que muchos administradores de red no verifican eso y no cambian el disco a tiempo y terminan con los dos discos con problemas. A ver, acá tengo... Bueno, en este disco no dice absolutamente nada de eso. Teóricamente en todos los dispositivos está. No, en este no dice nada. Y es un disco de un servidor, mira vos. No. Definitivamente no dice nada. No. No, me imagino que este disco es del 2005, así que ya cumplió bastante ya su MTBF, si está escrito en algún lugar. A ver. Ah, dice ver manual. Ahí está, bien escrito, dice ver manual, no. No está acá entonces. Bien. Muchos, como les decía, no cambian el disco a tiempo y terminan con los dos discos rotos. Esto es porque o se cumplió el MTBF del disco, o si uno falló, el otro está por fallar seguro, de alguna manera. Entonces, se rompe el disco, tienen que cambiarlo lo antes posible. A veces, en una semana de diferencia se terminan rompiendo. Eso es lo que a mí me dice la estadística. La idea es solucionar todos los problemas antes de que generen un incidente. Un incidente de hardware, un problema de hardware, va a hacer que va a afectar la disponibilidad y nadie va a poder acceder a los datos, va a hacer como que los datos no estén y eso va a generar un problema. ¿Cuál es la finalidad de la Vulnerability Assessment? Bien, que conocer todas las debilidades que existen en un sistema, armar un plan de acción adecuado por si alguna de esas debilidades, alguna de esas vulnerabilidades se concreta. Si alguna de esas vulnerabilidades se concreta, disminuir el impacto y evitar los incidentes graves. Eso es básicamente lo que se busca. Evitar los incidentes graves, caso de no podamos evitar el incidente. Si un incidente grave, por ejemplo, estamos ante un incidente grave cuando hay pérdida de información. Pérdida de información, cuando se atenta contra la confidencialidad de la información, cuando se pierde, cuando falla la disponibilidad, cuando la tenés que usar. Imagínense si un día se cae todo el data center de Visa, de tarjeta Visa, y nadie puede comprar con una tarjeta Visa. Eso sí sería un problema bastante grave. Existen dos modalidades, al igual que el hacking ético, al igual que el pentest, existen dos modalidades. El interno se analiza desde el interior de la empresa, desde el interior de la organización, y se buscan las vulnerabilidades desde ahí adentro. Y lo bueno del interno es que se tiene acceso a todos los recursos, pero, como les decía, desde adentro. Y después está el externo, al igual que en el ethical hacking, simula ser un atacante desde el exterior, y con esto se evalúa la seguridad perimetral de la organización. La seguridad perimetral es la seguridad perimetral es el firewall perimetral, los niveles de los niveles de seguridad de las páginas web, de cualquier información que nos pueda llegar a servir para poder atacar ese sistema, porque a veces cualquier cosa que esté siendo compartida a través de la red como servicio, a través de internet, puede tener alguna vulnerabilidad que me va a permitir dar un salto y acceder a toda la red desde afuera. Todas esas cosas hay que analizar y todas esas cosas hay que ver. Por eso digo que se evalúa la seguridad perimetral. Es todo lo que está afuera, todo lo que está alrededor, que también, si no está bien cuidado, es un problema. Me tocó una vez, les cuento un caso, me tocó una vez analizar una empresa que ellos decían que tenían un buen nivel de seguridad.
pero hacia afuera, hacia internet, tenían un servidor de archivo con carpetas compartidas sin clave. Pude entrar a varias de las carpetas que había ahí adentro desde internet poniendo la IP en mi PC, nada más que eso. El router tenía un puerto abierto que me redireccionaba a una PC interna de la empresa que tenía archivos compartidos. Así que dejé ahí un archivo como evidencia de que subí algo como evidencia de que había podido acceder a la carpeta. Obviamente esa carpeta estaba llena de archivos exe, quién sabe quién más entró ahí adentro, gravísimo y peligroso a la vez. Después, bueno, el Vulnerability Assessment también tiene varias etapas, como el Ethical Hacking, tiene varias etapas, son muy parecidas, pero son como más livianas. Entre ellas están la localización de debilidades y vulnerabilidades. Nuevamente esto lo podemos hacer con software. El Vulnerability Assessment es básicamente saber a dónde estamos parados, pero es como una versión liviana de todo este análisis. Acá solamente vamos a encontrar vulnerabilidades y no vamos a hacer nada más. Vamos a detectar las vulnerabilidades. Perfecto, mi equipo es vulnerable a esto, bueno, mi sistema es vulnerable a esto, bueno, perfecto, lo voy a reportar nada más y no voy a tocar nada, no voy a tratar de comprobar si esa vulnerabilidad me permite tener acceso. No voy a hackear nada ni voy a intentar nada, solamente voy a notificar, tomar nota de lo que voy encontrando. Nada más, es como una exploración por arriba, digamos. Bien, vamos a hacer una localización de debilidades, vulnerabilidades, vamos a relevar toda la superficie de ataque, que es a dónde un atacante podría llegar, podría llegar a atacar, podría llegar a entrar, que podría llegar a usar como punto de entrada. Después vamos a ver la existencia de vulnerabilidades que son causadas por cambio de configuraciones. A veces hacen un cambio de configuración en algún servidor y esto causa vulnerabilidades, ¿no? Esto también lo veo mucho. Gente que no sabe configurar a los servidores y causan un problema causan vulnerabilidades graves. Por ejemplo, una vez he visto un servidor Apache en Linux, que estaba corriendo como usuario root en Linux, el software de servicio, para poder tener acceso a los discos, a los datos, en el caso a los archivos de la página web, del document root, por ejemplo, tienen que tener, sí o sí, tienen que estar con una cuenta de usuario del sistema operativo. Bueno, esa cuenta no puede ser una cuenta administrativa, porque si es una cuenta administrativa, va a causar que si un atacante logra tener acceso a mi servidor, va a tener acceso al sistema operativo. Bien, esto generó una vez un problema, porque un atacante ha subido en ese mismo servidor, un atacante ha subido un shell, ¿no? Que es un software que se usa, un software de servicio, que se usa para tomar el control de un servidor completo. Bueno, en este caso, el atacante tomó el servidor completo, pudo descargar todos los archivos, pudo subir archivos. Analizando el servidor, el atacante tocó demasiadas cosas adentro, subió e instaló demasiadas cosas, por lo que consideré que el servidor no era confiable y había que instalarlo de nuevo y configurarlo correctamente. Después, bueno, ver la idea del Vulnerability Assessment, después de finalizar todas las etapas, es ver cómo está la organización desde el punto de vista de un atacante, qué nivel de seguridad tiene una organización, a nivel atacante, qué es lo que un atacante podría llegar a ver, qué es lo que un atacante podría llegar a determinar. A ver. Bien. Bueno, volviendo al ethical hacking,
vamos a ver un poquitito los tipos perdón, las etapas que tienen. El ethical hacking tiene varias fases, como habíamos visto, y una de esas fases es la de reconocimiento, que es a donde nosotros vamos a conocer a la víctima, y es una de las fases en las que más tiempo se pierde, digamos, en la que más tiempo demora, porque sobre todo si es un test de caja negra, un análisis de caja negra, nosotros no tenemos información previa. Entonces, al no tener información previa, hay que encontrar la información y hay que buscarla. En la fase de reconocimiento, debemos primero conocer a la víctima, saber a quiénes vamos a atacar, y vamos a utilizar técnicas de investigación y de recolección de información. Existen muchísimas formas de hacer esto. Existen dos tipos de reconocimiento: reconocimiento pasivo, donde nosotros adquirimos información sin interactuar con el objetivo. Cada vez que nosotros interactuamos con el objetivo, podemos llegar a ser detectados. La idea es no ser detectados, es pasar totalmente desapercibido para poder obtener la información. La técnica de reconocimiento pasivo, nosotros básicamente utilizamos información disponible en Internet de servicios que son públicos. Podemos incluso utilizar observación y recolección de información, incluso además de la idea de usar Internet, podemos conversar con los usuarios de la empresa. Cuando empezás a trabajar adentro de la empresa como seguridad informática, o estás encubierto, empezás a ver, analizar, vas caminando por la empresa, vas viendo, siempre encontrás algo, algún papelito pegado en un monitor, levantás los teclados y vas a encontrar información escrita ahí en el teclado, abajo del teclado. Normalmente así encuentro claves. Esto me hace acordar una vez en el transparente de una empresa. Había un transparente y había una dirección IP pública, y decía encima, y clave de las cámaras. Y con eso entré desde mi casa, se me ocurrió entrar, me sacé una foto de eso, desde mi casa se me ocurrió entrar, y tenía acceso a todas las cámaras de la empresa. Era tremendo. Después, por ejemplo, veía cómo los usuarios escribían, había usuarios que se levantaban y dejaban las computadoras con las pantallas sin bloquear. Entonces la computadora quedaba mostrando información confidencial, lo que no me parece que esté bien, me parece que es muy peligroso. Los usuarios no estaban respetando algo que se llama política de escritorios limpios. No tenés que tener nada en los escritorios en el escritorio de la PC. Además, en el escritorio en el que trabajás, no tenés que tener documentación con información confidencial, cosa que ningún usuario respetaba. Había papeles por todos lados. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupó realmente era que mandaban a imprimir, la impresión no salía correctamente, y a ese papel lo arrugaban, hacían un bollito y lo tiraban al basurero. No lo destruían. Y así sacando, viendo, incluso revisando la basura, eso me tocó hacer también, revisar un poco la basura, encontré información confidencial. Que después, durante una demostración, cuando se demostró todo lo que se encontró, se hizo una reunión y se explicó todo, se mostró también toda la basura que habíamos encontrado y toda la información confidencial que habían desechado. Una vez, en el basurero de un centro de cómputos, encontramos una cinta LTO con un backup completo, de todo un año de información. Una locura, muy peligroso. No costaba nada destruir eso. No costaba absolutamente nada. Algunos ejemplos de reconocimiento pasivo, además de hablar con empleados de la empresa, además de caminar por ahí y ver qué es lo que hay, existen búsquedas usando Google. Se puede manipular Google para detectar cosas que no se ven a simple vista. Google tiene ciertos comandos, digamos, que se llaman Google Docs, que con eso se pueden detectar un montón de cosas. Todo lo que está conectado a Internet es susceptible de ser
a ser encontrado por Google. Existe, te vamos a ver más adelante, se llama Google Hacking. Y después podemos hacer búsquedas de dominios en bases de datos de Internet, por ejemplo, Whois. Podemos extraer información de los DNS de la organización, o el dumpster diving, que es buscar en la basura. Y después tenemos el reconocimiento activo, ¿no? Que ya tenemos una interacción directa con el objetivo. Ya son técnicas, ya son como más intrusas, ya son como más detectables, y con esto vamos a poder conocer muchas cuestiones de la red que nos van a permitir lanzar correctamente el ataque. Vamos a ver computadoras que son accesibles, la ubicación del equipamiento de red, porque la ubicación en la red, no físicamente en una habitación, no, sino cómo está conectado. Podemos hacer un montón de análisis, y usando software que incluso no es para atacar. Podemos usar cualquier software que haga análisis de red. Vamos a ver sistemas operativos, puertos abiertos, servicios disponibles. Según los puertos vamos a ver qué servicios son, versiones de las aplicaciones de servicio. Para reconocimiento activo, algunos puntos pueden ser la ingeniería social, porque nosotros vamos a engañar a los usuarios, o podemos usar el port scanning, que es la que más se usa para eso. Volviendo al reconocimiento pasivo. Como les decía, existen un montón de técnicas donde ustedes pueden buscar ustedes pueden buscar información sobre una IP. Por ejemplo, por darle, archivosnoroeste.com, a ver si qué tiene este dominio. A ver, no, perdón, era así. Ese es el servidor de correo electrónico de esta empresa de archivos. Después tenemos, veamos el de la UNTA, por ejemplo. Veamos el Google Public DNS. Acá también seguramente hay algo interesante. Resultados para Polo Archivo Noroeste. Bien, mirá lo que nos está dando acá. Interesante la información que me está dando. Me dice los nombres de los hosts, por ejemplo, y acá me estoy dando cuenta que no tiene configurado algo importante que se llama DNS reverso, lo que seguramente le está causando problemas con el correo electrónico. Bueno, yo administro esta red, por eso ya me estaban retando hoy porque mandaba el correo. A ver, efectivamente, está respondiendo cualquier cosa. Bien, básicamente esta búsqueda, por ejemplo, me está diciendo que este nombre de dominio responde a esta IP. Y esta IP responde a este nombre de dominio. O sea, hay algún problema con el DNS. Y algo que me voy a tener que poner a estudiar. ¿Por qué está pasando eso? Hemos tenido hace un tiempo un corte del servicio nosotros tenemos un servicio de conectividad seguro en esa empresa, y hemos tenido un corte y a partir de ahí se desconfiguraron un montón de cosas. Tuvimos problemas con el hosting, no sincronizaban, son dos servidores muy importantes, no sincronizaban. Por ejemplo, acá tenemos el servicio de correo electrónico, que vemos que está, según esto, está bien. Raro. Bien, olvidé la persona que probó allá, parece que no lo probó correctamente también. A ver, por ejemplo, veamos la web de la UNTA. Todas estas consultas a mí me permiten
me permiten ver las IPs públicas de los diferentes servicios. Por ejemplo, esta es la IP de la UNSTA, del sitio de la UNSTA. Pero bueno, yo con esto puedo usar incluso software que tengo en mi misma PC. Dig, por ejemplo, hace lo mismo que esto, solamente que te lo muestra en otro formato. Por ejemplo, me dice que acá me está dando una información interesante, que por ejemplo, www.unstaeduard es un alias de Unstaeduard. Unstaeduard es un registro A, que es un registro importante, digamos, que es el registro principal al que se traduce una dirección IP, y que www.unstaeduard es un CNAME, un registro CNAME, quiere decir que es un alias de Unstaeduard. O sea, a ver, si yo hago esto, me debería cargar algo de la UNSTA. Me redirecciona a la página, ¿no? Lo que me parece correcto. Bien, a ver. Bien, hay otras herramientas también que creo que Windows la tiene. Bueno, en este caso, en ese lookup, me toma el nombre de Unstaeduard como nombre canónico de Unstaeduard. Es como un alias, me lo toma como si fuera un alias también. Pero no me da información interesante como esta, quiénes son los servidores de DNS que responden y todo eso. Todo esto que estoy haciendo ahora no tiene ninguna interacción con el servidor de la UNSTA o con el servidor de custodia. Entonces, eso no es detectable, porque esto es información pública. Tengo algo también interesante. GeoIP, por ejemplo, es una base de datos para saber de dónde viene una dirección IP. Veamos la IP de la UNSTA, de dónde está registrada. A ver, puedo poner varias direcciones IP acá y me va a decir a dónde está. Vamos a poner una nomás. Bien. Por ejemplo, esto también es muy interesante, que el sitio web de la UNSTA está hosteado en la nube de Google. Ya sabemos algo más. A ver. Veamos otra cosa más. A ver si podemos seguir. Vamos a tomar esto. Vamos a ponerlo acá a ver qué me encuentra. A ver, bien. Dice que la localización es Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Suramérica, puede ser porque las IP están registradas. Telecom tiene un rango bastante raro. Y el proveedor es Telecom Argentina, por ejemplo. La información casi certera porque no detecta de dónde viene la IP. Lo que pasa que bueno, hay que ver cómo tiene Telecom, cómo maneja Telecom su rango. Esto es una herramienta bastante buena cuando, por ejemplo, tienen un ataque, los atacan, por ejemplo, y quieren saber de dónde provienen todos los ataques. Bueno, generan un listado de direcciones IP, lo pegan acá, le dan a Submit, hasta 25 direcciones IP free, digamos. Le dan a Submit y les tira una tabla espectacular con la localización de cada una de las direcciones y de dónde vienen los ataques. Por lo menos el país van a saber. La ciudad no es una cuestión muy certera, pero normalmente la acierta. A ver. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice de mi IP, por ejemplo.
Vamos a ver qué dice. Ahí está, a ver. Bueno, en mi caso, por ejemplo, sale San Miguel de Tucumán, bueno, mi dirección IP, a qué rango pertenece, incluso barra 23, a qué red, las coordenadas aproximadas donde estoy, y qué servicio tengo. Casi le pega, digamos. Pero bueno, más o menos para tener una idea de dónde viene. Bien, son técnicas que, bueno, pueden buscar un montón, pueden encontrar, pueden encontrar mucha información en los servicios free. Esos serán servicios WIS, servicios, a ver si tenemos alguno acá free, debería haber free, sí. Donde, por ejemplo, te dice quién es el propietario de un dominio. Vieron el caso de este chico que se quedó con el dominio de Google. Acá va a salir quién es el propietario de ese dominio. En fin, un montón de información. Bueno, ahora sí se encuentra registrado. Google Inc. Hagamos junta. Eduard, no sé si estará Eduard acá. No, este no maneja Eduard. Vamos así a ver si... No me deja consultar subdominios. Bien. Todo esto es información en la que no se tiene ningún tipo de interactividad con la víctima, digamos. Con esto podemos sacar información interesante, se la puede poner siempre como información extra para realizar los ataques. Queda bien ponerlo para que vean la fortaleza de su servicio de DNS. Por ejemplo, hay otra cosa interesante, que uno también puede evaluar también cuál es la, ¿cómo se dice? La reputación de la dirección IP que tiene una organización. La reputación de la dirección IP dice mucho sobre la red. Si una empresa tiene una baja reputación, significa que tiene un problema en algún punto de la red que le está generando o malware o tráfico basura o spam, tanto que la IP de ese lugar no es querida, digamos, como que no, los diferentes servidores no quieren interactuar con él. Entonces, existen listas negras en Internet donde puedes terminar bloqueado. Por ejemplo, a ver, esto era Mail Blacklist. Y acá vamos a probar qué tal es la UNTA. Vamos a probar a la facultad a ver qué onda con él. Bien, todas estas son listas de spam. Si alguna vez le mandaste mail spam, mandaste varios mails spam a algún servidor que esté en internet, digamos, algún servidor de correo, y este servidor está adherido a alguna de estas listas, seguro cae ahí adentro. Si caíste en una lista de spam, tenés que entrar a la lista y sacarte manualmente. Impresionante, el servidor de la UNTA no cae en ninguna lista, quiere decir que la red de la UNTA está bien. Uno, con esto más o menos, sabiendo la reputación del IP, uno dice, bueno, esta es una red que está bien mantenida. Existen redes que son un desastre, que viven en esto en rojo. Si vos estás adherido, si tu servidor de correo está adherido a una de estas listas y alguien que está en una de estas listas en rojo te manda mail, lo va a rechazar al mail como que
como que tenés una baja reputación y no se aceptan mails mientras estés de tu IP con baja reputación. Esto dice mucho del administrador de red y dice mucho de la lista, digamos, perdón, de la salud de la red. Pero ojo, puede ser que caigas por cualquier cosa en una lista negra igual. Pero, por ejemplo, estas tres, salir de estas tres listas, entrar en estas tres listas es muy fácil. Salir de esas tres listas es muy difícil. Incluso, si volvés a caer, tenés que pagar $20 para que se libere tu dirección IP. Es tremendo. Estas tres listas son tremendas. Tenés que tener mucho cuidado. Pero tenés que tener un problema muy grave para caer en esa lista igual. Pero si tenés un problema grave, seguro estás ahí. He visto varios servidores que me decían, no podemos enviar correo, no funciona, por más que lo intente no pasa nada. Bueno, estaban en esa lista. Bien. Bueno, habíamos visto, todo eso son técnicas, las técnicas anteriores son técnicas de reconocimiento pasivo. Todo lo que no requiere escanear, no requiere hacer pruebas, y todo eso no requiere conectarse a la víctima, es algo que no va a tener y no va a tener no va a tener conexión directa, entonces va a ser algo indetectable, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Dentro de la fase de reconocimiento existe el port scanning, que bueno, también existen maneras de hacer port scanning y maneras buenas de hacer port scanning y maneras malas de hacer port scanning. El port scanning genera tráfico, ¿sí? Genera tráfico con la víctima, genera un intento de conexión. Entonces la víctima sí lo va a ver. Bueno, técnicas de reconocimiento pasivo, habíamos estado viendo recién algunas. Búsqueda, probamos con Google, hicimos análisis de información de dominio. Bueno, hay un punto que no les dije, que es llamada telefónica a la organización. Y eso a veces funciona, a veces no. Llamás por teléfono y pedís información sobre el centro de cómputo, y a veces te atiende alguien de ahí que te empezás a preguntar y te empiezan a contar cosas, y bueno, y ahí ya tenés bastante cantidad de información. Voy a preparar unos prácticos para la semana que viene, para que los hagamos todos juntos. La idea es que voy a preparar un equipo que esté muy vulnerable, y ustedes me van a escanear a mí para tratar de detectar esa vulnerabilidad. Esa es la idea que tengo, así que eso va a estar bastante interesante. Vamos a buscar también reconocimientos pasivos. Vamos a hacer varias pruebas. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá. Nos estaremos viendo la clase que viene ya para arrancar con los laboratorios. La clase que viene va a estar bastante interesante. No, tiene que ser remota, digamos. Bueno, una por cuestiones de seguridad biológica y otras por cuestiones de que esto lo tenemos que hacer entre todos en remoto. Va a ser una clase entretenida, porque yo voy a hacer un caso y después ustedes van a probar escanear y van a ver qué encuentran. La idea es que cada uno encuentre cosas diferentes. Y bueno, ahí la idea es mostrarles cómo pueden ser detectados. Esa es la idea, digamos. Así que bueno, lo dejamos para la clase que viene. Yo igual voy a poner los prácticos y los enunciados y el software que tienen que descargar. Yo uso todo software open source. Si alguno de ustedes usa Kali Linux o le gusta Kali Linux, lo puede usar también. Sería interesante de que si lo usan, instálense una máquina virtual con eso. Les va a servir un montón. También la clase que viene vamos a ver, vamos a dar una vuelta por toda la etapa de obtención de información.
Y vamos a ver software también de análisis de vulnerabilidades que también les va a ser útil para esta etapa. La idea es que aprendan y de paso se diviertan un rato. Bueno, gente, muchísimas gracias por venir. Nos estamos viendo el lunes. Nos vemos entonces la semana que viene. Bueno, hasta el lunes. Ah, no, si mañana tenemos clase nosotros. Tenemos auditoría mañana. Claro, de seguridad no, por eso. Evaluación. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Vale, bien. Nos vemos. Muchas gracias a todos por venir. Hasta luego. Gracias. Que estén bien, hasta luego.